Bueno, hoy necesito hablarles de algo que es bien importante. Espero que estén atentos y listos porque lo que les voy a hablar es un asunto de vida o muerte. Necesito hablarles de las armas de fuego y la seguridad con las armas. Y sí, me estoy hablando de pistolas. A algunos les gustan, a otros no les gustan, pero la verdad es de que tenemos que reconocer que son una parte importante de nuestra sociedad y más vale que de vez en cuando les pongamos algo de atención. Las armas de fuego son unas prendas sumamente poderosas, efectivas y vienen de muchos tamaños y muchas formas, pero todas tienen una cosa en común. Están diseñadas para ser letales. Y las armas se han usado por años para lograr grandes hazañas. En Estados Unidos fueron utilizadas para vencer a la esclavitud durante la guerra civil. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron usadas para rescatar a los judíos de los campamentos donde estaban siendo exterminados. Y infinidad de personas han protegido a sus familias usando las armas. Pero también es cierto y tenemos que reconocer que las armas también han sido usadas para matar a gente inocente, como hemos visto muchas veces en lugares públicos, en escuelas, en cines. Las armas han sido utilizadas para crear terrorismo y para oprimir a mucha gente. Y pues francamente, a resumidas cuentas, pues las armas simple y sencillamente son una herramienta sumamente poderosa y letal. Y cualquier persona que tenga una tiene una responsabilidad de saber cómo manejarla, saber cómo usarla, entender cuándo y dónde se debe usar y cuándo no. Un arma nunca debe usarse para emparejarte con una persona que te agredió. Un arma nunca debe usarse para obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Pero sí deben ser utilizadas para ayudar a la gente débil, a los que están vulnerables. Y a lo mejor les puede parecer raro que les estoy hablando de armas. Normalmente no hablo de ese tipo de cosas, pero en realidad no debería ser algo tan extraño. Las armas de fuego son simplemente eso, son armas. Armas que son utilizadas para defensa propia o que son usadas para guerra. Y la Biblia menciona eso muchísimas veces. Ahora, la Biblia no menciona pistolas porque, pues, francamente no existían cuando la Biblia se escribió. Pero el equivalente de las armas de fuego sí se menciona en la Biblia, que es la espada. Y la espada se menciona en la Biblia más de 400 veces. Y ni siquiera en un sentido negativo. Antes, la Biblia misma a veces se describe como una espada. Y hoy en día nosotros no pensamos en la espada realmente como un arma. Sabemos que es un arma, pero realmente no la consideramos como un arma. La vemos como un adorno, como una prenda histórica, cosas así. Pero cuando los escritores de la Biblia hablan de la espada, están hablando de un instrumento que es utilizado para matar. Entonces, lo que es cierto para una cosa es cierto para la otra. Lo que es cierto para las pistolas es cierto para las espadas. Y eso es que más vale que sepas cómo usarla, a menos que quieras que alguien salga dañado o que tú mismo salgas dañado. Ahora yo entiendo que cuando la Biblia se menciona o se describe como una espada, esta es una metáfora. Perfecto, yo lo entiendo. Pero aún así, si la Biblia es una espada, muchos de nosotros andamos armados. Es la simple realidad. Mi pregunta es, ¿sabes usar esa cosa? ¿Puedes, podemos tenerte confianza con eso que cargas? Porque es un arma peligrosa. Ah, la palabra de Dios bien puede ser una metáfora que la Biblia es una espada, pero el mal uso de la Biblia resulta en la muy verdadera y muy literal muerte espiritual de mucha gente. Entre las cosas que Pablo quería transmitirle a Timoteo era este profundo respeto
por el uso correcto de la palabra de Dios, porque tiene un poder tremendo. Y la palabra de Dios, que fue compartida por los apóstoles y que la intención de ellos era que nosotros la continuáramos compartiendo, tiene un poder increíble, tanto para vida como para muerte. Y desde tan temprano como en los días de Pablo, ya había hombres que se desviaban de la verdad y que utilizaban la Biblia para propósitos inadecuados. Quiero invitarles que abran sus Biblias para que veamos realmente qué es lo que dice Pablo acerca de esto en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 14 al 19. Y esto es lo que dice Pablo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primero que nada, Pablo le dice a Timoteo: recuérdales. Pablo ha estado enseñándole a Timoteo algunas cosas que son importantes acerca de el poder del evangelio, la transmisión fiel del evangelio a través de las generaciones, extendiéndose hasta el fin del mundo. Ha estado hablando acerca del conocimiento de la palabra de Dios. Pero la intención de Pablo es de que todo esto que él está transmitiendo a Timoteo no se quede encerrado entre ellos dos, sino que se difunda. Pablo quiere que estos conocimientos sean parte de la cultura cristiana en todas partes, desde nuevos cristianos hasta cristianos viejos, que nada de esto sea un secreto reservado solamente para el liderazgo, para los eruditos, sino que estos conocimientos y el entendimiento del poder del evangelio y el peligro que corre en el mundo sea algo que todo cristiano dé por entendido. Ahora, es tan importante esto que Pablo le dice a Timoteo que les encargue, en otras palabras, que les conjure, que testifique delante de Dios y que él explique estas cosas acerca del evangelio a todos ellos. Ahora, lo interesante de esto es de que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate para que seas hallado aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es que requiere que cada individuo, que cada persona que se confiesa ser un seguidor de Jesucristo, ponga un verdadero empeño de su parte, un verdadero esfuerzo personal para conocer bien las Escrituras, para entenderlas y para representarlas fielmente. Me recuerda mucho a la parábola de Jesús, donde habla de los siervos que recibieron talentos de su Señor. Había un hombre que tenía 3 siervos y a cada uno le dio una cantidad diferente de dinero y él se fue a un viaje. Cuando regresó, el que recibió 5 talentos dijo: Señor, tú me diste 5, yo trabajé ese dinero y gané otros 5 por encima de ellos, aquí está tu dinero. Y el que había recibido 2 talentos dijo: tú me diste 2, yo los trabajé, gané otros 2, aquí está tu dinero. Y para ellos el Señor les dijo: buenos siervos y fieles, entren en el gozo de su Señor. Pero al que recibió un solo talento, dijo: yo no quise hacer nada con tu dinero, yo nomás fui y lo enterré, aquí tienes lo que es tuyo, no me pidas nada más. Y de él dijo el Señor: siervo malo y negligente. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo me recuerda tanto a eso. Y me pregunto si nosotros tenemos la seguridad de que cuando estemos delante del Señor y que Él nos diga: bueno, yo te di mi palabra, yo me encargué de que la palabra de Dios fuera preservada para que tú la tuvieras en tu posesión, ¿qué hiciste con ella?
Ojalá que todos nosotros podamos estar delante de Dios y no tener motivo de estar avergonzados, sino que podamos decirle, Señor, tú me diste esta palabra y yo la usé de esta manera. Yo la estudié, yo la compartí y lo hice honestamente, sin manipular escrituras, sin buscar hacer daño a nadie, sino fielmente manejando la escritura. Ojalá que todos nosotros podamos estar fiel y seguros delante de Dios aquel día. Enseguida Pablo le dice algo interesante porque le da un refuerzo negativo a lo que le acaba de decir. Pablo primero le dice, esfuérzate hacia esto. Y ahora le dice, esfuérzate para alejarte de lo siguiente. Y eso es, evita la vana palabrería. Las discusiones vanas sobre palabras. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el resultado de estas discusiones interminables sobre finuritas teológicas en la Biblia, sobre palabras, sobre genealogías, estas discusiones interminables sobre estos asuntos tienen el efecto, en vez de atraer a gente a Dios, de alejar a la gente de Dios. Ese es el efecto real de estas discusiones. De hecho, es algo tan terrible para la iglesia que los siervos de Dios se dejen llevar por estas discusiones, que dice Pablo que estas conversaciones son como gangrena. Ahora, cuando estaba estudiando esto, me puse a investigar sobre la gangrena un poco para saber realmente de qué estaba hablando Pablo. Yo tenía una idea de lo que era la gangrena, pero cuando me puse a investigar, déjenme decirles que es algo terrible. Por lo que más quieran, por favor, no investiguen gangrena en internet porque las imágenes que van a ver les van a robar el apetito por mucho tiempo. Es algo terrible. La gangrena es, francamente, es tus miembros muriéndose y pudriéndose mientras todavía están en tu cuerpo, mientras vives todavía, tus extremidades se empiezan a podrir. Y lo peor de la gangrena es de que no simplemente afecta una parte del cuerpo y ya, sino que si no se atiende, sigue creciendo, sigue invadiendo más y más del cuerpo. Y hoy en día, con la medicina moderna, hay veces que se puede tratar la gangrena en ciertos casos, pero en los tiempos de Pablo, la gangrena era un problema muy serio. Y en los tiempos de Pablo, cuando alguien tenía gangrena, había dos opciones. O cortas la parte afectada del cuerpo o simplemente dejas que la gangrena corra su curso y finalmente te mate. Es algo gráfico, es una imagen terrible, especialmente cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, el entrar en estas discusiones interminables y pleitos sobre palabras, en vez de edificar a la iglesia, lo único que hacen es destruirla. Pero finalmente Pablo tiene una consolación. Dice, el fundamento de Dios está firme, con este sello. Dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esencialmente lo que Pablo está diciendo es que podrán pasar muchas cosas. La fe de muchos va seguramente a ser dañada a causa de estas discusiones interminables y dañinas que se llevan a cabo, pero el fundamento de Dios permanece firme y esto es la iglesia. La iglesia en sí no va a ser destruida, no importa qué hagan estas personas que se dejan llevar por estas discusiones interminables. Y la otra parte es, cualquiera que invoque el nombre de Dios, que se manifieste en sus obras. Cualquiera persona que quiera invocar el nombre de Dios, debe de reflejarse eso en su conducta, en sus acciones, no solamente en su manejo de la escritura. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en todo esto es que le está animando a dos cosas. Primero que nada, a que sea apto en el uso de la palabra de Dios, que sepa cómo manejarla, que la estudie, que la conozca y que le transmita esos conocimientos a otras personas. Y lo segundo, que se abstenga de descender a estas discusiones interminables que no son productivas y que no sirven para edificar el pueblo de Dios. Así es de que para nosotros esto, ¿qué significa?
Pues nosotros los que hemos escogido servir a Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Dios, y no estoy hablando solamente de predicadores o maestros, sino que toda persona que ha aceptado a Cristo en su vida y que se ha vuelto un discípulo de Jesús, tenemos una obligación de poner un empeño sincero, genuino, un empeño verdadero en estudiar, conocer la palabra de Dios y de enseñarla correctamente, pero hay que tener cuidado. Junto con la habilidad con la palabra de Dios, junto con el conocimiento, vienen a veces oportunidades de usar ese conocimiento para satisfacer deseos perversos, deseos malignos. Y tenemos que tener muchísimo cuidado y resistir a esos impulsos, porque solamente conllevan a la destrucción de miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, lograr este equilibrio entre el conocimiento de la palabra de Dios, pero también moderación en el uso correcto, es una habilidad crítica que es tan importante hoy como lo fue desde los tiempos de Pablo. Basta considerar dos de los extremos que se ven en la iglesia hoy en día y ver sus consecuencias para entender la importancia de esto. Ahora, digo esto con algo de reservación porque no me gusta entrar en críticas de partes de la iglesia, pero es necesario porque esto es precisamente lo que Pablo está hablando. Por un lado, existen partes de la iglesia cristiana donde se abandona la escritura a favor de frases positivas, agradables, emotivas, palabrería vana, francamente, que está diseñada para hacer a la gente sentirse bien. Y por el otro lado, hay expertos obsesivos en finuritas de doctrinas muy específicas que tejen telas tan complicadas que solamente sirven para enredar y para confundir a la gente que busca a Dios en vez de iluminarlas. Los que son demasiado suavecitos con la escritura han convertido la espada de la palabra de Dios en una espada de juguete, una esponja que es totalmente inofensiva, que no puede causarle ningún daño a nadie y por lo tanto no tiene ninguna habilidad de producir cambios verdaderos en las vidas de la gente. Terminamos con situaciones como lo que se veía en la iglesia de Corinto, donde personas se proclamaban ser discípulos de Jesús, pero que moralmente sus vidas no habían cambiado en lo absoluto. Vivían en la misma inmoralidad que vivían antes, solo que ahora se llamaban cristianos. Y lo mismo sucede hoy en algunas partes de las iglesias cristianas. Por el otro lado, aquellos que son expertos obsesivos sobre aspectos muy finos de la doctrina, usan la espada tan irracionalmente que terminan a veces haciéndole daño precisamente a la gente que han sido enviados a rescatar. Gente que se obsesiona sobre el cumplimiento de ciertas profecías y que están conectando puntos que no necesitan ser conectados y que a fin de cuentas no traen a nadie a los pies de Cristo. Solo sirven para confundir a la gente. Esto es algo importante. Ahora, en el centro de esta tensión, en el medio de estos dos extremos, están de pie fieles y buenos hombres y mujeres que se han entregado al estudio y al conocimiento, al entendimiento de la palabra de Dios, como atletas que entrenan en un deporte, como soldados que hacen prácticas con su armamento y usan estas habilidades que han desarrollado para
traer a gente a los pies de Cristo. Usan estas habilidades para combatir contra las mentiras de Satanás, contra la necedad del mundo, y hacen esto teniendo cuidado de no hacer daño a aquellos a quienes han sido enviados a rescatar. Así es de que, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que hay 2 o 3 cosas prácticas en las que podemos empezar a enfocarnos para que seamos buenos administradores, buenos siervos, que no tengamos de qué avergonzarnos en cuanto a nuestro uso de la escritura. Lo primero es, esfuérzate a lograr ese equilibrio delicado entre el conocimiento de la escritura para que seas un testigo fiel de Dios, mientras que resistas ese impulso gratificante de entrar en esas vanas discusiones sobre palabras. Cuando pongas mensajes bíblicos, cuando testifiques de tu fe en lugares públicos o con una persona o en las redes sociales, asegúrate que lo que pongas en las redes sociales sea sustancioso. No solamente palabras vanas que solamente reflejan que eres creyente, pero que realmente no tienen ningún impacto en la demás gente que lo mira. Seamos sinceros, la mayoría de los mensajes cristianos que la gente pone en redes simplemente los pasamos para arriba y sin ponerle mucha atención. Pon algo que sea sustancioso, algo que exija pensamiento de las personas que lo ven, algo que demande una respuesta, y haciendo esto con amor y con mansedumbre, sabiendo que no todos tienen la misma fe. Y, finalmente, cuando tu fe sea atacada, cuando alguna doctrina sea atacada, hay que tener cuidado. No hay que descender a los pleitos que a veces se llevan a cabo sobre puntos bíblicos. La Biblia nos ha dado un encargo interesante. Por un lado, en la Biblia se nos enseña que estemos siempre preparados para dar una defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y eso es importante, que estemos listos para presentar una defensa. Pero también se nos enseña que cuando nos topemos con falsos maestros, con falsas enseñanzas acerca de la Biblia, que simple y sencillamente nos distanciemos de ellos. El trabajo nuestro no es atacar a aquellos que enseñan mala doctrina. El trabajo nuestro es que la buena doctrina sea enseñada mejor. Ese es el trabajo del cristiano. Así es de que quiero animarles que hagamos estas cosas. Esforzarnos por lograr ese equilibrio entre el conocimiento de la palabra de Dios y la moderación en su uso. Segundo, cuando hablemos y testifiquemos de nuestra fe, hagámoslo de una manera sustanciosa, que se haga con amor y con mansedumbre. Y tercero, cuando seamos atacados por nuestra fe o por lo que creemos acerca de la Biblia, no entremos en pleitos. Más bien, distanciémonos de aquellos que promueven falsas ideas y encarguémonos de enseñar la verdad. Dios les bendiga.